Mi encuentro con extraterrestres. Cuarta parte. Lujo y habitaciones sin puerta. Yarga, paraíso de las amas de casa. Los dioses se sientan a la mesa. No hay felicidad sin creatividad. Singulares principios matrimoniales. ¿Acaso, los yarganos son menos sexuales y más creativos que nosotros? Una libertad vertiginosa implica una conformación creativa. El grandioso desplazamiento de la masa. Derecho cósmico y racismo. Prisiones, peaje de las discriminaciones. Echando una ojeada al reloj, me di cuenta que ya pasaba de la 1 y era el momento de pensar en el sustento de la persona. Siguiendo sus consejos, me había llevado unos bocadillos y café. Por eso, pedí un descanso para la comida. No es que me sintiera cansado, pero tenía ganas de comer. ¿Y vosotros, no coméis? Estaban tan inmersos en la conversación, que no daban al hecho ninguna importancia. Lo harían más tarde. Pude sentarme tranquilamente y comer sin prisa. Mientras tanto, me mostraron en la pantalla imágenes preliminares acerca del segundo argumento, la libertad. De hecho, encontré el modo de aprender el comportamiento justo que un estudiante debe seguir, cuando se somete a las radiaciones informativas. Sentarse con desenvoltura, comer con calma y mirar estando completamente relajado, la imagen de la pantalla, mientras la voz relatora ilustra con poquísimas palabras. El film mostraba una visita minuciosa del interior de un cilindro domiciliario. La toma inicial describió la zona más baja anular del sistema, externa al edificio, mientras el aparato proyector se dirigía hacia la fachada externa. Una puerta corrediza automática parecía constituir el acceso a un parking de automóviles, en el sótano. Estaban bien alineados en 4 filas, con las ruedas delanteras situadas sobre unas ranuras en el suelo, las cuales terminaban en una especie de protección. La longitud del garaje parecía interminable, siendo la anchura de unos 20 metros, y la altura de unos 2. El aparato proyector se desplazó a lo largo de este espacio y se metió por una segunda puerta que, a su vez, daba a la zona central del cilindro domiciliario, el cual era hueco. Fue grande mi sorpresa, cuando vi una plaza de recreo espléndidamente situada de, al menos, 250 metros de anchura. Una cuarta parte del cilindro estaba, prescindiendo de una pesada estructura con columnas, cerrada, únicamente, por una pared de vidrio, y expuesta al sol. Un enorme y sólido techo, de material parecido al vidrio, a más de 100 metros de altura, aislaba el recinto del ambiente exterior. Era como un invernadero gigantesco. Por todo el interior del cilindro, se veían galerías en la pared. Pequeños vagones se desplazaban por raíles a lo largo de la galería inferior más grande. La gran plaza tenía, asimismo, un gran jardín de plantas y flores de tipo tropical. El centro estaba marcado por una gran formación rocosa, en torno a una gran columna central, con una abundancia de flores y plantas de lo más diverso. Pequeñas cascadas caían en una especie de bañera, donde nadaban entre enormes cristales peces extraños y de muchos colores. Verdes prados musgosos se alternaban con flores y matas. Vi campos deportivos y jardines para jugar, con grandes aparatos de tipo técnico. Vi, también, pequeños lagos donde chapoteaban los niños, y una piscina completa con aparatos deportivos y de recreo, entre los cuales destacaba una gran rueda vertical giratoria, desde la cual se zambullían los nadadores. En todos los sitios había sillas dispuestas en círculo o semicírculo. ¡Qué magnífico punto de encuentro para viejos y jóvenes! Los habitantes de Yarga no necesitaban mandar a sus hijos a la calle. Una de las cosas que me llamó más la atención eran los niños en las lagunas de juego. Estaban bailando como pelotas de goma en el agua y sobre la misma, bajo la atenta mirada de algunas mujeres. Me explicaron que este bloque de viviendas era, según nuestras normas, una villa completa. El jefe de cada una de estas construcciones, era una especie de burgomaestre, con una competencia social específica, si bien era, también, responsable, quizás a turno, de un amplio parque de vehículos. Todo el edificio tenía aire acondicionado y estaba climatizado, respecto al exterior. Para mantener el aire puro, el crecimiento del jardín ejercía una función muy importante. Cada bloque de edificios producía su propia energía eléctrica, se abastecía de agua necesaria a través de un circuito de canales, y se cuidaba de sus desechos, de manera independiente.
Una particularidad notable era el aprovisionamiento energético. Tenía lugar mediante tuberías subterráneas, a través de las cuales el agua era alimentada a una temperatura y presión exterior adecuadas. Esta forma de energía es utilizada por ellos, mediante un proceso generativo de la electricidad necesaria, para las bombas de aire, y líquidos, y, naturalmente, para la calefacción. Parece ser más eficiente que la distribución de electricidad. Encima del sótano, en este parque de vehículos amplio y silencioso, había una especie de parking, dividido en dos planos. Había, también, un puesto de control y reparación de automóviles. Mientras un coche se estaba reparando, se podía disponer, rápidamente, de otro. Por encima, 1 o 2 pisos más arriba, se encontraban los recintos de producción, donde trabajaban una parte de la población profesional. Había la maquinaria necesaria para producir las mercancías, no demasiado grandes. Me sorprendí preguntándome si era del todo lógico tener el propio trabajo en casa. En la mayor parte de los bloques de viviendas trabajaba, también, la población profesional. ¿Qué debían hacer, en definitiva? Numeraban algo. Había un servicio y manutención de todos los aparatos del bloque de viviendas, una oficina del automóvil, una tienda central de aprovisionamiento, un servicio social que parecía tener, también, una función jurídica. Una escuela instructiva, en el piso superior, un hospital completo, también en el piso superior, solo para heridos leves, etc. Fuera de los recintos de producción, frente a uno de los trus, había algunos bloques de viviendas provistos de cámaras centrales de control para los sistemas de comunicación y zona agrícola, así como grandes campos situados entre los citados bloques habitables. Así que para efectuar el propio trabajo, nadie debía salir. Si no era propiamente en casa, se trabajaba en las inmediaciones cercanas. En Yarga, se trataba de conseguir lo mejor, yendo el trabajo hacia el hombre, y no el hombre hacia el trabajo. Lo que nosotros hacíamos en las horas pico, era un incomprensible error. Sentados en nuestros vehículos, luchamos con impaciencia e irritación en los embotellamientos. Salimos todos a la misma hora y, cada vez, son más las personas que lo hacen. En Yarga, estas horas pico no existen. No existe, ni siquiera, el tráfico desmesurado de hombres de negocio y comerciantes que, con vehículos adecuados, se mueven en todas direcciones. Se trata de una pérdida de tiempo, de energía y de medios absolutamente inútiles, que producen como efecto una disminución del bienestar. Calcula, por un momento, el efecto producido por esos ir y venir, sobre la eficiencia del bienestar. Todos estos desplazamientos significan tiempo muerto de producción. Además, hay que considerar el gasto de los medios de transporte, que constituyen una parte notable de la producción del bienestar, utilizados para desplazamientos innecesarios. En el cálculo terrestre de la eficiencia del bienestar, se debe considerar con máxima atención el factor derroche. Una vez más, estábamos en su terreno predilecto. Nuestra antieficiencia constituye para ellos motivo de grave disentimiento. Antes de pasar a describir sus habitaciones, quisiera presentar un breve panorama de las escuelas y hospitales. Estos estaban situados junto a otros ambientes sociales, en el piso superior, con el techo de vidrio transparente como el cielo raso. Las aulas estaban reagrupadas de 4 en 4, en un cuadrado. Las paredes dividían este cuadrado por las diagonales, resultando 4 triángulos de vértices convergentes. En cada uno de los vértices, había una gran pantalla donde se proyectaba la lección o instrucción. La forma de transmitir el conocimiento tenía lugar del mismo modo que hacían conmigo, con la imagen acompañada de un simple comentario. La radiación hacía el resto. En medio de las 4 pantallas, se sentaba el que enseñaba, aunque no tenía ninguna necesidad de enseñar nada. Su función era la de psicólogo guardián. Él, o ella, observaba a los niños, con la doble tarea de vigilarlos y de dar noticias a los padres acerca de la educación de sus hijos. Las lecciones se impartían mediante un sistema electrónico, utilizado por igual en todo el planeta, lo mismo que el método de enseñanza. En un día determinado, en todas las escuelas del mismo grado, se enseñaba la misma lección. De paso, se puede decir que tenían un lenguaje artificial que se adaptaba perfectamente a ser manipulado por un sistema electrónico memorizado. Otro hecho notable era que un desplazamiento a cualquier parte del mundo no representaba ningún problema. El niño proseguía con la misma lección que estaba aprendiendo en la escuela precedente. El adiestramiento en estas escuelas, en casa, se extendía hasta la pubertad. Es decir, según nuestro criterio, hasta los 15 o 16 años. Era una cultura de tipo estándar, igual para todos los niños.
Cuando pienso en tantas nociones que me metieron en la cabeza, en solo 2 días, utilizando la radiación, me pregunto cuántas cosas debían conocer los niños de Yarga, después de 10 años de lecciones. Su cultura básica debe estar, más o menos, a la altura de nuestro nivel universitario. Para entender perfectamente sus costumbres, es necesario saber todo esto. Después de la escuela comienza su especialización en grandes institutos de instrucción, cilindros normales de viviendas, donde los estudiantes viven juntos. El aspecto de las aulas triangulares de sus escuelas básicas, vale la pena comentarlo. Había una especie de anfiteatro dirigido hacia la pantalla, sin que se vieran sillas o bancos. Los niños, al menos a primera vista, estaban sentados en tierra con unos cojines anchos, con las piernas apoyadas en la zona inferior, aunque la mayor parte de ellos se colocaban en las más diversas posturas. Algunos estaban de lado, otros apoyados sobre el vientre, un par estaban arrodillados y muchos ejecutaban un ejercicio gimnástico consistente en extender los brazos, levantándolos del suelo y con las piernas rígidas hacia adelante. Mostraban, sin excepción, una gran atención a la enseñanza. El hospital que me enseñaron no era uno de los normales en los bloques de viviendas, sino un gran hospital para intervenciones quirúrgicas. Estaba caracterizado por un gran nivel de especialización en un determinado campo de la ciencia médica. Había uno, de aspecto externo igual a un cilindro normal habitable, donde más de la mitad estaba ocupado por habitaciones normales para el personal del bloque de viviendas y del hospital. Al frente de este había un burgomaestre que no era médico, sino un experto en organización. La disposición de la parte hospitalaria era extremadamente compleja. Las cámaras, cada una con 6 camas, comunicaban una con otra a través de un enorme pasillo. Los pacientes yacían en lechos verticales, con afluencia constante de aire caliente esterilizado, el cual era nuevamente aspirado por el lado superior de la cama, bajo la sábana superior. Además, había toda clase de servicios higiénicos incorporados. El personal de servicio del hospital iba vestido con trajes verde claros, con un casco sutilísimo transparente alrededor de la cabeza, que se tensaba y cerraba a presión, mediante un dispositivo colocado en la espalda. El aire aspirado era esterilizado antes. Todo cuanto podía tocarse, estaba esterilizado. Las camas estaban situadas con la cabecera contra la pared de unos 2 metros de espesor. Por un interior de dicha pared, había un pasillo para el personal técnico. En los largos corredores, de al menos 100 metros de longitud y 20 metros de anchura, los sistemas de pasillos estaban dispuestos como la espina de un pez. Los complicados aparatos quedaban fuera de la vista del paciente. Al contrario de los pequeños hospitales instalados en los cilindros habitables normales, aquí no se admitían visitas. Pero, en cambio, cada paciente tenía a su disposición 3 medios de comunicación. El primero era un videófono, substancialmente, una gran pantalla, a través de la cual podía hablar con todos y, al mismo tiempo, verlos. Además había otra pantalla que era algo parecido a un televisor de color tridimensional, con muchísimos programas. Por último también formaba parte del equipo una caja plana cubierta por un vidrio especial, sobre el cual se podía leer a distancia. Periódicos, revistas y libros, parecía que no existían en Yarga. Apretando un cierto número de botones, número telefónico, sobre el vidrio aparecían unas letras, y ellos las leían como nosotros leemos un libro. Pulsando una tecla de continuación, aparecían siempre nuevas páginas. En los cuerpos de los pacientes se apreciaba un número increíble de vendas y esparadrapos, de los cuales partían un número de cables túbitos flexibles que se juntaban en un haz grueso y desaparecían por la pared. Cada paciente estaba, de esta forma, ligado a una de las calculadoras encargadas de la vigilancia de los enfermos. Era grandioso ver, una vez más, hasta qué punto había llegado la eficiencia. La calculadora controlaba y regulaba todo, hasta el latido del corazón del paciente, estableciendo, además, el diagnóstico. Los médicos visitaban a los pacientes, solo cuando debían actuar. Los contactos sucesivos tenían lugar a través del videófono. También, la composición y el servicio de las comidas eran controlados por el computador. Suspendidas, a lo largo de un sistema de rieles situado en el techo, iban y venían bandejas de servicio, parándose sin fallo alguno a los bordes de la cama, para ser utilizadas por los pacientes. De vez en cuando, ocasionalmente, la calculadora intervenía, también, para calmar el posible dolor. Para hacer posible estos efectos, se servían de oscilaciones electromagnéticas. De este modo, podían realizar, también, operaciones, o tener a un paciente inconsciente durante un tiempo indefinido, sin afectar a una determinada función fisiológica.
Los pacientes dormían bajo las órdenes del computador. ¿Y qué ocurre si no quieren? Pues, que no duermen. La libertad personal es sagrada. ¿Hacéis también trasplantes? Desde luego. ¿No podríais ayudarnos con nociones útiles en este campo? Desgraciadamente no, Steph. La técnica del trasplante requiere conocimientos relativos al origen de la vida, y vosotros estáis aún muy lejos. ¿Qué es la vida realmente? Te lo podemos aclarar solo esquemáticamente, mediante un ejemplo, aunque no muy apropiado. Piensa, por un instante, en un aparato de radio. Es un objeto muerto si se encuentra fuera del campo de acción de un emisor. Se pueden oír únicamente ruidos de fondo, pero nada más, por muy en perfecto estado que esté. Solo, la estación emisora lo despierta a la vida. Ahora, sustituye el término estación emisora por el de creatividad humana, porque todo lo que el emisor hace, tiene, básicamente, una cierta creatividad. Piensa en el mecanismo técnico, en la palabra expresa, en la música, etc. La creatividad humana logra dar vida a un aparato de radio, más o menos, como la creatividad cósmica da vida a un cuerpo animal o humano. Al campo energético operante lo llamamos radiación biológica, siendo solo una pequeña parte del campo de creatividad omnicomprensivo, llamado irradiación inmaterial. Si seguimos comparando la radiación biológica con el campo de una estación radioemisora, podemos decir que cada ser viviente tiene su propio tono. Por consiguiente, se puede efectuar un trasplante de órganos y partes fisiológicas entre hombres que tengan, más o menos, el mismo tono. En otras palabras, la técnica del trasplante requiere una identificación precisa de los tejidos o, dicho de otra forma, una técnica de medición de la modulación de radiación biológica. Después del trasplante, el nuevo tejido debe ser excitado a la vida independientemente, mediante una radiación biológica aplicada artificialmente. Solo a través de esta técnica de trasplante, se puede volver a dar a una persona plena salud. Una especie que esté en condiciones de dominar la radiación biológica, puede también dominar, tanto la vida como la muerte. Entonces, ¿entre vosotros no muere nadie? La capacidad de dominar la muerte nos obliga a una ética médica distinta a la vuestra. Nos sentimos obligados a restablecer la posibilidad de ser felices, y no al prolongamiento de la vida, si ésta debe terminar por disposición natural. Entiendo. Si nosotros hiciésemos así, con el transcurso del tiempo, la mitad de la población mundial debería ser curada en los hospitales. Más de la mitad, teniendo en cuenta nuestras normas de eficiencia. Todavía, deberíamos hacer a este respecto otras consideraciones, pero, más tarde, volveremos a ellas. Por el momento, interrumpamos este argumento y volvamos al de nuestras viviendas. La visita al palacio de habitaciones proseguía. Ascensores silenciosos, accionados con aire comprimido y con paradas electromagnéticas, proveían al transporte vertical. Enormes pasillos o galerías aseguraban las uniones horizontales. Desde estos últimos, se divisaba una vista magnífica en el jardín. Cada casa tenía una gran entrada que comunicaba con la galería. Si alguien pasaba por esta, podía contemplar dicha entrada, la cual no sería objeto de mención, si en una pared no hubiese habido compartimentos para ducharse. En este punto se inició mi enfrentamiento directo, acerca de las costumbres de los habitantes de Yarga y la libertad increíble que caracterizaba sus relaciones. Aquí, todos, hombres y mujeres, viejos y jóvenes, tenían el notable deber social de lavarse desde la cabeza a los pies, cuando volvían a casa del trabajo, de la escuela o de cualquier sitio exterior. No se podía entrar, sin antes lavarse. ¿Qué sucedía en realidad? Cada uno se quitaba en esta entrada toda la ropa y, ni corto ni perezoso, entraba en una cabina con ducha. Eran cabinas cilíndricas, de 1 metro de diámetro, con pantalla de vidrio. Al fondo, había 2 peldaños por donde se salía. Contra la pared posterior, había un conducto vertical que iba desde el suelo hasta el techo, y otro tubo de forma helicoidal circundaba la pared interna. Una vez cerrada la pantalla de vidrio, se apretaba un botón, e inmediatamente, desde una especie de hélice, comenzaban a salir numerosos chorros energéticos, claros y espumosos, mientras la hélice se movía lentamente hacia arriba, girando y subiendo a lo largo del conducto vertical. El bañista se situaba en el centro de este aparato y, en pocos segundos, estaba recubierto de espuma. Cuando había alcanzado las extremidades superiores, la hélice se paraba comenzando a rociar agua pura.
En unos 20 segundos, bajaba lentamente y removía la espuma. Finalmente la hélice subía nuevamente y volvía a bajar, desprendiendo aire caliente para secar. En unos 3 minutos, la ducha automática había lavado y secado a una persona con un consumo mínimo de agua. A continuación, se ponían una ropa para estar en casa. En realidad, se trataba solo de una especie de toalla pantalón, igual para hombres y mujeres, que dejaba el tronco al descubierto. Obviamente, en dicha ropa no había nada de escandaloso. En la mujer, resaltaba su feminidad, mucho más que la estructura de su cuerpo, el cual era más menudo y frágil que el del hombre, manifestándose según ciertas posturas de independencia, respecto al hombre, tan pronto hacían su aparición en los ambientes domésticos. Los hombres se distinguían por su potente musculatura, evidenciando una piel completamente lisa. El hecho de que ellos no parecieran tan desnudos como nosotros, era debido al efecto cambiante de su piel oscura y al pelo del dorso y de sus brazos. Como he dicho antes, ello daba lugar a un efecto cambiante, especialmente con la luz artificial, de colores bruscamente variables, desde el marrón claro al gris oscuro. Sus rápidos movimientos y su comportamiento, casi centelleante, daban a sus cuerpos y rostros una vivaz fuerza expresiva. Era extremadamente interesante observarlos. El modo con que se trataban era, también, interesante. No observé, ni una sola vez, a un hombre sentado o de pie cerca de una mujer, sin que él le pusiese, al menos, el brazo a su alrededor. Un abrazo completo era el saludo normal. Viendo y considerando que todos se abrazaban, había que excluir que se tratara de marido y mujer, según el concepto terrestre. También los niños estaban involucrados en el difundido ceremonial de los abrazos y contactos. Seguidamente, el aparato proyector siguió al grupo hacia el interior. La entrada daba a la esquina de una gran sala de unos 20 por 20 metros, donde estaba el ambiente de salón de las viviendas. La zona de dormitorios estaba en el piso inferior. Una de las cosas que me llamó la atención fue el enorme ventanal, el cual ofrecía una panorámica ininterrumpida de los alrededores en toda su extensión. De esta manera, me fue posible percibir el imponente sistema de comunicaciones a lo largo de una parte de bosque denso y, en la parte superior, otros 2 cilindros habitables. La panorámica del mundo exterior era muy bella. La sala terminaba en dirección al ventanal, con algunos escalones. A 3 metros de aquella, el suelo se elevaba, y los bordes eran circundados por una especie de balaustre. La ventana, todavía, discurría hacia abajo, hasta medio metro por encima de la superficie del plano inferior. El interior de este salón daba una impresión de comodidad y bienestar. Un sistema simpático de paredes corredizas formaba diversos ángulos, que parecían tener funciones particulares. La riqueza cromática era deslumbrante. Paredes y suelo rivalizaban en matices de colores con los de los paneles con relieves o con los muchos cuadros y esculturas, allí expuestos. Para mi gusto, había demasiado anaranjado y azul. No había ninguna traza de muebles. Los asientos estaban construidos en el suelo, con un hueco debajo para las piernas. Los yarganos se colocaban en el suelo, sentados o tumbados en todas las posiciones posibles, sobre cojines, particularmente, blandos. En fin, los interiores eran, asombrosamente confortables y lujosos. El piso inferior, donde estaban los dormitorios, aparecía ordenado con igual refinamiento. Había una especie de cintas mecánicas que podían ser usadas, facultativamente, para caminar o utilizadas con funciones de escalera móvil. Los dormitorios no eran grandes, pero sí íntimos y llenos de colorido. En la pared había una hornacina, tipo aparador, y una gran pantalla, así como una cabina de ducha completa, como las del piso superior. El techo irradiaba una luz difusa anaranjada. Se apreciaba, también, una especie de banco semicircular junto con algo que podía servir de mesa, así como algunos objetos extraños, generalmente, fijos en la pared. Sus camas eran un elemento aparte. Consistían en algo parecido a una bañera cuadrada, con un colchón neumático en el interior. Una corriente central de aire mantenía la presión constante en cada parte del colchón, pudiendo ser regulada según el peso del ocupante. Este colchón era tan suave y blando que, tumbándose en él, bajaba hasta la mitad, más o menos. Estaba recubierto por una sábana inferior porosa, que se estiraba hasta la cabecera como un rollo de papel, y se sacaba por los pies cuando estaba sucia. La sábana superior se estiraba, igualmente, como un rollo situado junto a la cama, introduciéndose por el borde superior de la bañera, a través de una hendidura y extendiéndose sobre el durmiente sin tocarlo. Sobresalía únicamente, su cabeza. En la capa inferior del colchón y por la sábana inferior, circulaba aire caliente o frío, a elección.
El aire salía por el borde superior de la bañera, justo por debajo de la sábana superior, permitiendo así una regulación automática de la temperatura. Los residuos de sábanas arrancados se echaban por un tobogán para materiales plásticos, que iba a dar a unos depósitos, junto a otros muchos residuos de materiales plásticos, para ser comprimidos y reenviados a la fábrica. Noté, entonces, que ninguna mujer se ocupaba de las casas, las cuales no producían polvo ni se tenían que arreglar o airear. Los hombres se ocupaban del cambio de sábanas. Se trataba, solamente, de sacar y poner las sábanas. La siguiente escena fue, particularmente, interesante. Una familia entera, o algo parecido, se disponía a comer. Un grupo de unas 25 personas, de las cuales, al menos, la mitad eran niños, se agrupaban en el ángulo posterior de la gran sala superior. Este ángulo estaba vacío. El suelo era plano y las paredes lisas, de un color menos vivo. Más que vacío, era menos solemne que el resto de la sala. Algunos adultos ayudaban a los niños a ordenar sus juguetes. Después, cada uno de ellos accionó una palanca. Con gran asombro, emergió del suelo una pequeña pared vertical que se abrió en forma de mesa baja, de unos 6 metros de largo y 1,5 metros de ancho. Al mismo tiempo 2 paneles se movieron deslizándose sobre guías, apareciendo en el interior de la pared un aparador y muchos aparatos complicados. Como en un autoservicio, cada uno de los presentes pasó con una especie de bandeja a lo largo de los diversos aparatos, buscando su comida. Parecían ser, substancialmente, comidas preparadas que se calentaban en pocos segundos, poniéndolas en una batería de hornos. Era posible hacer una buena elección, incluso en la cantidad. Algunos minutos más tarde, el grupo entero se hallaba sentado, incluidos los niños, con la comida y los cubiertos delante de ellos. Estaban sentados en el suelo, con las rodillas bajo la mesa. En los 2 extremos de la mesa, se sentaban un hombre y una mujer, los cuales no comían. Delante de ellos, había una caja plana con una cubierta de vidrio y, por encima del hombre, un gran cordón. Tan pronto, el grupo se sentó, el hombre del extremo de la mesa levantó su brazo y dijo algo que detuvo la alegre y jovial movilidad de los presentes. Todos se concentraron, cogieron con la mano una cuchara dorada, que también servía para cortar, y apoyaron la otra mano sobre la rodilla de su vecino. Durante la comida no pronunciaron ni una sola palabra. Solo se escuchaban lo que las 2 personas de los extremos, el hombre y la mujer, alternativamente, iban diciendo. Era una escena fascinante, acerca de las costumbres de estos seres de una extraña tierra lejana. Tal como se presentaban, con este solemne ceremonial de convivencia, parecían los dueños y señores mitológicos, altivos y, sobre todo, inteligentes. Los hombres estaban imponentes, a través del perfil de luces y sombras, con sus pronunciados sistemas musculares. Las mujeres se caracterizaban por su frágil majestuosidad. Llevaban sobre la nuca un velo transparente y sutil, como una tela de araña, que, en forma de arco gracioso, caía delante de sus hombros. A continuación, la pantalla mostró el final de la comida. A una señal del hombre del extremo, el grupo se levantó. Cada uno pasó su brazo alrededor del vecino, formando así una verdadera cadena. Después, se dispersaron con la misma movilidad antes descrita. Cada uno se llevó su propia bandeja, puso los cubiertos en una especie de lavavajillas y echó los platos por el tobogán de materiales plásticos. Apenas 2 minutos más tarde, la mesa desapareció de nuevo por el suelo, y los paneles de la pared se cerraron. Todo el trabajo de preparación y recogida de la comida, tipo autoservicio, había terminado. Seguidamente, tuvo lugar el siguiente ritual. Cada uno se lavó las manos y los dientes. Tampoco aquí, había toallas. Comenzaba a preguntarme qué debían hacer aquí las amas de casa, sobre todo, si había 5 o 6. Todo era tan funcional, que parecía como si cada uno, hombres incluidos, hicieran sus cosas personalmente. De la compra, se encargaban, por ejemplo, un par de hombres que hacían una lista de pedidos y la introducían en una gran caja de metal. Parecía un recipiente móvil, presente en cada casa, que efectuaba diariamente sobre un sistema de rieles un trayecto hacia la tienda del bloque. Después de cierto tiempo, regresaba automáticamente con las órdenes cumplidas y con una cuenta que era registrada en el centro administrativo. Todo, mediante un sistema electrónico. Era, sencillamente, increíble. ¿Es posible que vuestras amas de casa no hagan ningún trabajo? Efectivamente. Te habíamos explicado, antes, que entre nosotros no hay ninguna clase dirigente ni, tampoco, una dirigida, y que cualquier diferencia de valor entre los hombres ha desaparecido. También para las mujeres es así.
Sus tareas, de antes, han desaparecido. Los trabajos de reparaciones y manutenciones necesarios son realizados por todos juntos, por turnos. Pero mientras los hombres trabajan, las mujeres deben hacer algo. Desde luego. Si el hombre, por ejemplo, trabaja 3 horas diarias, también la mujer debe trabajar sus 3 horas, ni más ni menos. Si no fuera así, habría discriminación. Interesante. Así, que las mujeres pueden trabajar solo 3 horas para su trabajo doméstico. Los trabajos domésticos y de manutención los realizan todos los hombres juntos. La verdadera tarea de la mujer es la de educar e instruir a los niños, así como desempeñar otro trabajo de tipo social. Las mujeres tienen derecho, en la misma medida que los hombres, al trabajo creativo. ¿Y las mujeres que no tienen niños? Todas las mujeres desempeñan la misma tarea, respecto a los niños del grupo donde viven. La educación de un niño, hasta conseguir el tipo mentalmente estable y desarrollado requerido por una civilización elevada, es una tarea compleja y difícil. Según los consejos de uno de los psicólogos del Servicio Social del bloque de viviendas, las mujeres deben cumplir, junto con los hombres, un deber que requiere mucho trabajo. La escuela infunde las nociones mediante irradiación informativo. Pero, las mujeres deben ayudar a que el niño se vaya ejercitando, pues debe aprender a servirse de estas nociones como experiencia. La personalidad y el nivel mental deben desarrollarse a partir del ambiente familiar. El nivel mental y el trabajo de un individuo, de cara a la sociedad, viene generalmente definido por la inteligencia, el carácter, el adiestramiento y la experiencia. El ambiente familiar es para él, en gran medida, decisivo. Una especie que aspira a una nivelación de salarios, concentra su máxima atención en aumentar el nivel mental de su estrato inferior. El aumento de un mínimo salarial común debe estar en perfecto equilibrio. Diferencias de valor y salarios entre los hombres pueden desaparecer, recíprocamente, solo a través de un nivel mental mínimo elevado. ¿Son felices vuestras mujeres con sus tareas de enseñanza? Cualquier persona que desempeñe su propio deber con interés e inventiva, se siente feliz. Nuestras mujeres se sienten enteramente satisfechas si consiguen amar a sus propios hijos y hacerse amar por ellos. Esta noticia no era tan asombrosa para mí. Al mismo tiempo, sentado, estaba observando con interés cuánto sucedía en la sala superior después de la ceremonia de la comida. Algunos adultos y otros más jóvenes, estaban sentados o tumbados en la parte central, donde había un hueco algo profundo, con un espacio circular alrededor de una esfera luminosa. La esfera estaba sobre una base cubierta por una cúpula de vidrio. En la superficie del vidrio se agitaban innumerables chispas flotantes multicolores, que originaban un juego cromático fascinante. De vez en cuando, parecía como si en la esfera se prendiese fuego. Lo más notable era la técnica de contacto que estos seres demostraban entre ellos. Estaban, como he dicho, sentados o tumbados en todas las posturas posibles, y se comportaban como parejas de enamorados. En lo que se refiere a las relaciones entre hombre y mujer, no había que formular objeciones fundamentales contra las caricias y mimos, más bien íntimos, que se hacían. Pero, visto que estas relaciones se verificaban también entre hombres o entre mujeres, y que tenían lugar según un contacto directo, me encontraba algo confuso. Empecé, entonces, lentamente a comprender que estas caricias constituían más una postura que otra cosa, según se podía desprender del interés de los presentes por la conversación general, caracterizada por sugestivos movimientos pasionales. De repente, uno se alzó, pasó junto al hueco y se sentó cerca de otro. Después, gracias a un nuevo abrazo, la conversación continuó con un ardor renovado. ¿Esta forma vuestra de amar, tiene algo que ver con el sexo? La relación sexual entre hombre y mujer desempeña un papel indispensable. Pero, no es tan importante, teniendo en cuenta nuestro concepto del amor, el cual está relacionado directamente con la creatividad de las expresiones sentimentales humanas, siendo algo que deben aprender hasta los niños. No entiendo muy bien. Es lógico. Estamos, apenas, en el principio de nuestra explicación acerca del concepto de libertad. Por consiguiente, vayamos por orden. Libertad quiere decir ausencia de imposición y, visto que cada forma de imposición implica discriminación, se explica, así, que libertad signifique ausencia de discriminaciones. Ahora, demos otro paso hacia adelante.
La libertad tiene su origen, lógicamente, en la justicia y en la eficiencia. El desarrollo de una raza inteligente viene presidido por dos peligrosas leyes naturales que, en realidad, son leyes de selección cósmica. Estas formulan las condiciones de admisión a las regiones de evolución más elevadas, hacia la integración cósmica. ¿Y vale la pena? Desde luego. Se trata de elegir entre la vida eterna o la muerte eterna. Ah. Se trata de un aspecto religioso. Entonces, aquel ritual en la mesa era, quizás, una expresión religiosa. Nuestro concepto de la religión es tan elevado, que no puede compararse al vuestro. ¿Tú sigues alguna religión? Soy católico. Bien. Entonces, eres cristiano. Esta noche, después de la cena, deberás explicarnos cómo en la Tierra un individuo cualquiera de las clases acaudaladas puede llamarse, con toda honestidad, cristiano. Este punto nos vuelve perplejos. Aunque, por otra parte, facilita la explicación de las dos leyes de selección cósmica. La primera hace referencia a la condena de Cristo por las discriminaciones sociales. Un desarrollo tecnológico elevado elimina cualquier discriminación y, en definitiva, la autoeliminación. La Tierra demuestra, de modo evidente, la exactitud de esta ley. El caos social existe y, desde luego, está próxima a la decadencia. Actualmente, solo las grandes potencias disponen de armas químicas y nucleares. Pero, también pequeños grupos nacionales se verán pronto en posesión de dichas armas. Esta situación se volverá cada vez más peligrosa, a medida que transcurran los años. Dejemos pasar el tiempo, y descubriréis la posibilidad de la irradiación inmaterial. Un grupo de hombres estará, entonces, en condiciones de preparar un arma capaz de aniquilar a la totalidad del género humano. ¿A dónde iréis a parar? ¿Cuánto puede durar una civilización, donde la ciencia no conoce sus responsabilidades? La segunda ley selectiva impone el conocimiento de nuestras relaciones interhumanas. Introduce el amor cristiano como presupuesto para la integración cósmica. Solo la actitud desinteresada que produce la eficiencia original del ordenamiento natural, da a una raza inteligente la seguridad de sobrevivir en la integración cósmica. ¿Por qué, a este respecto, se usa la palabra desinteresado? Una actitud interesada de la masa, donde cada uno coge cuanto pueda, no puede producir un interés general creativo, por ejemplo, un bello planeta, donde el equilibrio natural pueda ser mantenido por tiempo indefinido. Aún menos se llegará a un ahorro de las materias primas para las generaciones futuras, pues un egoísta no puede ofrecer nada en favor de los demás. Pero, el mayor problema se manifiesta en las leyes de la generación derivadas de la precedente. La especie que no logra alcanzar la eficiencia selectiva de reproducción, desde el principio, está destinada a morir. ¿Cómo pueden ser compatibles la libertad ilimitada con la selección de reproducción que limita, evidentemente, la elección de los compañeros? No hay otra respuesta posible que tener en cuenta el desinterés, o sea, no mezclar la elección de los compañeros y la reproducción, con el propio sentido de responsabilidad. ¿Y esto, cómo sucede? ¿Con la reproducción artificial? La reproducción artificial no impide la degeneración, sino que la acelera. ¿Nos interesa, acaso, reproducir el fenómeno biológico humano? El cuerpo, con todos sus deseos egoístas, no es más que un lastre. Nos interesa, solamente, la mente creativa, capaz de pensar de modo desinteresado. ¿Cómo educamos a los niños en la libertad y en la felicidad? Libertad significa falta de imposición colectiva sobre un modelo de actitud individual, y se origina por la falta de imposición individual sobre un modelo de actitud colectiva. La libertad no se puede alcanzar con un fusil en la mano. Solo los padres pueden, generación tras generación, lograr una conquista laboriosa formando la mente de sus hijos y dándoles el conocimiento exacto del bien y del mal. Es una tarea ardua y compleja, que solo es posible partiendo del amor natural de los padres y de la variedad del ambiente de grupo. Por eso, no pueden existir, nunca, dudas acerca de la paternidad o maternidad de un niño. El punto fundamental no es tener niños, sino educarlos. Por eso, la reproducción artificial es inaceptable. El desinterés es norma de selección para la inmortalidad de una raza inteligente. Constituye, también, un presupuesto de la felicidad para un hombre con elevado nivel mental.
Ser feliz significa estar en paz con el sentido de la propia existencia, consigo mismo y con el prójimo. Está determinado, en gran parte, por la medida en que el hombre siente poder alcanzar los fines propuestos, es decir, por una valoración inconsciente de sí mismo. Esta aspiración individual a fin determinado, da lugar a la creatividad en la vida del hombre. La creatividad es el pensamiento que se encamina a efectuar algún cambio en las condiciones de la vida propia o en la de los demás. Es el empujón inconsciente hacia la felicidad que impulsa al hombre, continuamente, hacia adelante, siempre más y siempre mejor. Existen dos tipos de creatividad: la material y la inmaterial. La primera es la aspiración individual al mejoramiento de las propias condiciones de vida. Está relacionada, sobre todo, con el sexo, la posesión y el poder. Es la causa de la pobreza sobre vuestro planeta. El individualismo tiene su expresión en el egocentrismo, en la codicia y en el predominio. Al aspirar a un fin material, el hombre experimenta la satisfacción de su propia creatividad, pero no saborea ninguna satisfacción al alcanzar un fin, porque el fin es relativo. Este es solo un objeto de comparación, respecto a lo que tienen los otros humanos. Estos se encaminan, de nuevo, hacia otro fin. En general, se trata de conseguir una renta mayor o una posesión más elevada. Y así, continúan encaminándose, cada vez más, hacia adelante, porque solo, de esta forma, pueden obtener sus satisfacciones. Pero, llega un momento en que, por vejez o por enfermedad, no pueden seguir más hacia adelante y, entonces, su mundo se derriba y se consume el resto de su existencia entre inquietudes. El hombre no ha entendido lo que ha perseguido. Siempre, era un espejismo fugaz en el desierto del materialismo. Por el contrario, la creatividad inmaterial, el verdadero amor cristiano, produce una sensación de felicidad constante. Es la aspiración individual hacia una mejora de las condiciones de vida de los demás. Este tipo de creatividad apunta hacia los valores más elevados. Tiene su expresión en la solicitud, la convivencia, el desinterés, la tolerancia, la amistad, la estima, la admiración. En fin, en un concepto muy amplio: amor altruístico. Todo esto me parece una clase de idealismo estéril. No se trata de eso. ¿Acaso no piensas que la estabilidad social crea un bienestar ilimitado y una completa seguridad de existencia? Sí, desde luego. ¿Puedes suponer, también, que un hombre sin creatividad no puede ser feliz? Sí, me parece que sí. ¿Sobre qué deberá orientarse, entonces, la creatividad humana, si el motivo material de la actitud desaparece? ¿Qué puede hacer, entonces, un materialista en nuestro mundo, sino aburrirse? ¿De qué sirve que haya un hombre que lo posea todo, si le falta el amor? La respuesta es: no sirve para nada. Todo lo que las generaciones precedentes han construido como mundo estable, con un grado incomprensiblemente alto, de desarrollo tecnológico y científico y un bienestar ilimitado, en el mundo más absoluto, no serviría de nada, si el hombre no tuviese el amor que conduce a la completa felicidad. Cada acción desinteresada y cada acto de abnegación, aumenta constantemente el sentido de la propia dignidad y de la propia satisfacción. En un hombre que ha alcanzado un gran sentido del altruismo, el constante aumento de valor se manifiesta como un aspecto perceptible de personalidad, la sabiduría, no siendo sensible a la adversidad o al envejecimiento. Un hombre tal es invulnerable en el sentimiento de dignidad propia, de paz consigo mismo, en su sentido de felicidad. No hay alternativa, Steph. Las leyes naturales seleccionan duramente y sin piedad. Solo, una raza con un gran sentido del altruismo o, como decimos nosotros, con una estructura inmaterial puede sobrevivir. ¿Y, todo esto, debería también ser válido para nosotros? No llego a imaginarme este mundo, donde todos los seres se amen los unos a los otros. Cuanto más hablamos, más nos convencemos que tú no eres cristiano, porque el punto fundamental de las enseñanzas de Cristo, el amor, te es totalmente desconocido. De la aspiración budista al altruismo, evidentemente, nunca has oído hablar. Intentaremos, una vez más, volverte sensible al desinterés. Imagínate la situación de un hombre que compra con sus propios medios un automóvil, lo revisa él mismo y lo regala después, desinteresadamente, a un inválido. Un acto de altruismo, claramente, de primer orden.
A nuestro modo de ver, este hombre aumenta la propia dignidad, respecto a sí mismo y con relación a los demás. Obtiene un poco de paz consigo mismo y aumenta su seguridad y estabilidad personal, aunque sucediera que el inválido, por razones materiales, después de un cierto tiempo, no estuviera satisfecho del coche y aspirase a otro mejor. Un hombre verdaderamente desinteresado no se irrita ante la ingratitud de los demás. Busca, solo, la posibilidad de ser todo un hombre, mientras los sentimientos de gratitud que pueda esperar carecen de importancia. Al contrario, los evita. La tendencia a las manifestaciones de gratitud es egoísmo puro, orientado hacia el propio yo. Tan pronto el hombre esté libre de influencias materiales, se podrán traer al mundo niños, con la certeza de que serán, con sus posturas altruistas, verdaderamente libres y felices. Hay que enseñarles el amor y orientar sus intereses hacia los demás. Deben, también, saber expresar sus sentimientos con la palabra. Los niños se caracterizan por ser abiertos, por su íntima tendencia al coloquio, por su espontaneidad y entusiasmo, por su gentileza y, sobre todo, por la capacidad de convertir sus contactos amorosos, de materiales a espirituales. Buscamos experiencias en la multiplicidad y en la profundidad de nuestros contactos humanos. Has visto todo esto a través de la pantalla que tienes delante. Yarga, y el planeta en el que los hombres se aman los unos a los otros, donde cada uno saluda al otro con afecto y donde, para una mujer, se considera pecado tener a un solo hombre entre sus brazos, y viceversa. Apenas, nuestros niños alcanzan la edad madura, los padres les someten a un test médico y psicológico, de acuerdo con las indicaciones del psicólogo vigilante. Si el resultado es positivo, se les concede la autorización requerida por la ley, mediante la cual dichos niños son declarados libres. O sea, son admitidos en el grupo de los jóvenes y gozan de la libertad sexual, además del derecho al voto, etc. El acontecimiento es celebrado por nosotros con una gran fiesta, participando en la alegría de nuestros niños por el éxito positivo que los vuelve verdaderamente libres. Entonces, esto significa que pueden irse a la cama con cualquiera, bajo la mirada vigilante de los padres. La idea que se gane del conocimiento altruista produce como resultado una situación de promiscuidad, ingenua, como la de un niño que sueña con el país de la felicidad, donde los caramelos y dulces crecen en los árboles. Si no se le da al niño un autocontrol, entonces, está claro que, después de una semana, él estará cansado de dulces. El problema de la sexualidad, que en la Tierra es un poco el fruto prohibido de una situación malsana, que para nosotros no tiene ninguna importancia. Una relación hombre-mujer, basada solo en el sexo, es considerada por nosotros de naturaleza inferior. Nuestras mujeres preferirían morir, antes que servir como instrumentos de gimnasia. Ellas exigen al hombre su interés, su comunicación, su ternura, su iniciativa y, sobre todo, que sean considerados, teniendo en cuenta su condición humana y su nivel mental. El hombre exige, por otra parte, el mismo interés y estima, la fascinación, la espontaneidad y la docilidad. Para nosotros todo está orientado hacia la creatividad en las expresiones sentimentales. El acto sexual, respecto a la mujer, queda en segundo plano. En muchas parejas y, sobre todo, en las personas ancianas la relación sexual falta totalmente, sin que por ello disminuya la satisfacción. Entiendo. Suponiendo, casi con seguridad, que dispondréis de anticonceptivos perfectos, ¿cómo tiene lugar la reproducción? Te lo explicaremos. La libertad es posible, solo si el hombre domina completamente la enfermedad y la prevención de la concepción. Pero, es necesaria, también, una higiene personal externa. Pasemos, ahora, a hablar de nuestras normas matrimoniales. Hombres y mujeres adultos, para la prueba matrimonial, deben presentar análisis de sus condiciones físicas, características hereditarias y nivel mental. El resultado queda plasmado en una tarjeta perforada especial. Dos personas, según esta prueba, son compañeros ideales para el matrimonio si, superponiendo sus tarjetas de una determinada forma, la luz no pasa a través de ellas. O sea, si ningún agujero permanece al descubierto. El fin de esta selección es doble. Sustituye a la primitiva selección natural y consiente a los jóvenes cohabitar, viviendo juntos en afectuosa amistad.
Dicha prueba es, simplemente, indicativa, siendo la voluntad de los padres siempre determinante para seguir o no las indicaciones psicogenéticas. El matrimonio se celebra en presencia de un representante de la autoridad, quedando constituido mediante la declaración de dos promesas. La primera es la promesa de monogamia, mientras no haya nacido el niño. La segunda es la promesa de educar al niño, que nacerá de un buen acuerdo y con conocimiento por ambas partes. El matrimonio es indisoluble, desde el momento de la gestación hasta el momento de la emancipación del niño, cuando éste se vuelve adulto. Los deberes de los padres están exclusivamente ligados al niño y a su existencia. Después del primer hijo, la promesa puede renovarse, y así sucesivamente. No llego a entender el concepto de indisolubilidad del matrimonio en un mundo donde las relaciones sexuales son libres. El hombre y la mujer prometen quedarse juntos y educar a su hijo. Hasta que nazca el niño, la promesa es inviolable y, por eso, no pueden contraer otro matrimonio. Pero, una vez terminado el periodo de embarazo, ambos son libres, y pueden elegir a sus propios compañeros sentimentales, sin que ello perjudique los previos acuerdos adoptados. ¿No tenéis, entonces, un matrimonio puramente monógamo, como nosotros? No. ¿Por qué debemos amar solo a una persona? ¿Acaso, la vida no es más intensa y rica, amando a todas las personas? En un mundo con plena seguridad de existencia y libertad espiritual, es egoísta el desear tener a una persona solo para ti, y quererla excluir de otros contactos sentimentales. Un aislamiento tal conduce a la tensión y a la falta de libertad, con el riesgo de que en el momento que uno de los dos, por una razón cualquiera, es excluido por el otro, aquel se vuelve infeliz y provoca con su aislamiento una violencia en su ambiente. Madurez y sabiduría requieren contactos humanos múltiples y profundos. Solo en la libertad total, una persona puede evolucionar hasta convertirse en centro radiante de calor espiritual. También, todos aquellos que no están casados, deben desarrollar el mayor número posible de relaciones humanas. No debe llegarse nunca a la tensión. ¿Con los solteros, hay, quizás, alguna diferencia? La única diferencia es que no pueden tener hijos, porque no han elegido las pruebas de selección. Gozan de una mayor libertad, con una mayor responsabilidad. Viven junto a otras parejas casadas, en grupos de 5 o 7 parejas, con otros tantos niños. Dichos grupos de adultos se forman según la edad, cambiando regularmente la composición de los mismos. Todos contribuyen a la educación de los niños, asegurando así una educación mejor. La estructura del grupo previene contra la unilateralidad y la tensión. Los niños pueden ser educados y se vuelven hombres estables y libres, gracias a los muchos contactos y al ambiente discursivo y abierto de un grupo, más o menos numeroso que cambia, de vez en cuando, con los traslados. La variedad domina nuestra estructura de grupo y el ambiente educativo de los niños. La aparición de nuevas personas, de otras partes del mundo, de otras razas, otras opiniones y otras costumbres, estimula notablemente la creatividad en los contactos humanos. Tan pronto las discriminaciones han desaparecido y la creatividad inmaterial se desarrolla, la persona camina hacia la búsqueda de lo diverso. El hombre reclama a su truz el traslado, y se encamina con su familia a otras partes del mundo, hacia la búsqueda de nuevas personas. Transcurridos un par de años, se trasladan nuevamente. De esta forma, nuestros habitantes cambian de lugar como nómadas, disfrutando ininterrumpidamente de la novedad y de la belleza de la naturaleza, así como de las personas. No existen fronteras ni nacionalidades. La vida se convierte en la gran aventura de la libertad, donde nuestro desinterés y creatividad son siempre renovados y donde podemos hacernos, verdaderamente, hombres. La verdadera libertad hace que la vida del hombre sea un acontecimiento grandioso. Empiezo a entender lo increíblemente grandiosa que es Yarga. Me he fijado ciegamente en la uniformidad. Pero, ahora, veo claro que las casas, los coches y los trenes no os interesan para nada. Vuestro interés se centra en otras cosas. Las cosas materiales no nos interesan tanto, pues ya han alcanzado la máxima eficiencia. Abandonamos una casa con el mismo placer con que hemos entrado en la misma. Antes no se me ha ocurrido pensar que la emigración de los pueblos puede determinar una difusión de las razas. Es así. No solo una difusión, sino también una mezcla.
Una civilización llega a ser estable, solo cuando, de la mezcla de todas las razas, se origine el tipo de hombre final, estable en el aspecto, en el color de la piel y en las demás características raciales. Será una raza de color moreno la que, finalmente, originará la supercivilización en este maravilloso planeta. Soy contrario a la discriminación racial. Pero, toda esta mezcla me parece excesiva. Estás demostrando, de forma escandalosa, la arrogancia discriminante de la raza blanca. Te consolaremos con la ley natural de una civilización de tecnología avanzada. El grupo o raza que discrimina será superado. Entonces, ¿por qué continuamos con nuestras discriminaciones? La raza blanca es rica, desarrollada y potente, respecto a las demás. Son las discriminaciones, una por una, las que bloquean el camino hacia un ordenamiento mundial, pudiéndose prever las consecuencias, sin ser clarividentes. La raza blanca, por su mayor bienestar y por su nivel educativo, se reproduce más lentamente que las otras razas, las cuales aumentan progresivamente. Cuanto más dure esta situación, más cierto será que la raza final de la supercivilización no tendrá nada en común con la raza blanca. Esta, como tipo biológico, está destinada a desaparecer. Probablemente, la raza blanca se extinguirá, no sin antes haber violencia. El continuo aumento de perfeccionamiento de las armas transformará, tarde o temprano, el exceso numérico en un exceso militar. Entonces, estaréis frente a las mismas discriminaciones. Pero, esta vez, los papeles estarán invertidos. Prevemos la aniquilación de vuestra ventaja tecnológica y de vuestra cultura. Será tarea de nuestros hijos pensar en lo que ocurra. Además, encuentro discutible que una raza, la blanca, que, por su inteligencia, ostenta la dirección del desarrollo científico y que se reproduce más lentamente, esté condenada a desaparecer, casi por castigo. Frente a las leyes naturales de una civilización avanzada, no se puede discutir. Aquellas determinan, conformemente, el derecho cósmico y la evolución de un proceso social. El afirmar que la raza blanca tiene una inteligencia más elevada, constituye, de por sí, la máxima arrogancia discriminatoria. Tu afirmación es escandalosa, desde el momento que la naturaleza humana es idéntica en todas partes. Conocemos las leyes universales, por las cuales es imposible una diferencia cualitativa e intelectual entre razas inteligentes que están llamadas a la integración cósmica, aunque estén alejadas unas de otras en miles de años luz. La posible diferencia en aportaciones intelectuales, que tú pretendes hacer notar, puede tener su origen, únicamente, en las tradiciones sociales e intelectuales, en el ambiente educativo o en la alimentación. La discriminación racial no es otra cosa que, estúpida, arrogancia. Es un delito muy grave, según el derecho cósmico. ¿Qué es el derecho cósmico? Es la formulación de normas legales, dentro del ordenamiento natural, en relación a la evolución de razas inteligentes. ¿Tiene alguna relación con vuestra jurisprudencia? La jurisprudencia de una civilización superior está basada en el derecho cósmico, donde ya no existe dicha jurisprudencia. El derecho cósmico no conoce represalias ni castigos. Tan pronto, la discriminación haya desaparecido, también, la criminalidad desaparecerá. Los derechos económicos no tendrán más razón de ser, cuando haya sido alcanzada la equitativa nivelación del trabajo y de los salarios. Podría permanecer la violencia individual, la cual tiene poco por venir en un mundo donde no existe la violencia colectiva. Una excepción es la desviación patológica, que se puede curar, solo, mediante el tratamiento médico y el aislamiento. Puede ser debido a una interpretación inexacta de la responsabilidad personal, que desemboca en una violencia indirecta contra el ambiente, causada por un nivel mental demasiado bajo, que puede ser mejorado mediante una ulterior educación. Resumiendo, en Yarga no hay prisiones. Estas solo existen en aquellos planetas donde pueda apreciarse una diferencia de nivel entre las personas. Se trata de una ley natural. Las discriminaciones, riqueza, mayor desarrollo, poder, solo pueden ser mantenidas temporalmente con otras discriminaciones, terror, castigo, prisión. Las prisiones son el fruto de las discriminaciones. ¡Qué locura! En la Tierra, esto es inconcebible. Un mundo sin castigo lleva al caos. Por el contrario, es necesario aumentar el número de jueces.
Según mi criterio, debe haber mano dura con los criminales. Es el remedio más eficaz. Demuestras un desprecio, cada vez mayor, por tus valores cristianos. Me callé. Era tan distinto mi modo de pensar, que ya no tenía más ganas de discutir. Ya eran las 5 y me sentía muy cansado. La pantalla me mostraba una nueva serie de imágenes. Reconocí la filmación. Era el paseo en coche de 2 mujeres con sus hijos, a lo largo de los rieles suspendidos. Se acercaban a un gran lago verde, circundando altas montañas rocosas. Por primera vez, vi una superficie calmada, evidentemente, sin viento. Por la orilla del lago, junto a las paredes montañosas, se erguía una pared continua, de más de 100 metros de altura, con habitaciones o cámaras de albergue, que seguía de modo sinuoso el perfil de la pared montañosa. Frente a la casa había unos pasadizos con rieles, junto al camino, estando situado el suelo por debajo de aquellos, con muchas estaciones y parkings. El terreno, entre el pasadizo de rieles y la orilla del lago, estaba cubierto por un frondoso bosque, interrumpido por innumerables parajes hermosos, algunos, protegidos por enormes pantallas de vidrio. El aparato filmador seguía a la familia en su paseo, desde el parking hasta la blanca orilla arenosa, que contrastaba con el agua verde. En el bosque, por toda la orilla del lago y en el agua, se veía el negro de los hiarganos. Se divertían, miles de personas, en una especie de país de las maravillas del deporte acuático. Las mujeres empezaron con una serie ceremonial de abrazos, entre un grupo de hombres, mujeres y niños, que se habían reunido en el interior de una pantalla semicircular, que servía para frenar el viento. Por primera vez asistí a esta escena, como si yo mismo participara. Únicamente faltaba el ruido. Pero, el silencio ayudaba a vivir la escena, más que a estorbarla. Ante todo, los trajes de baño tenían aquí una finalidad diferente a la que pretendemos nosotros, puesto que no perseguían la función de cubrir o tapar las partes del cuerpo. A un contrario, las franjas de colores fuertes y la forma del tejido cortado refinadamente, apenas tapaban nada, sino que acentuaban el contorno del cuerpo. Este tipo de antivestido transformaba la desnudez en una concepción estéticamente aceptable. La escena siguiente se desarrolló en el agua. Todo el lago estaba diseminado de toda clase de instrumentos para jugar y hacer deporte, surcado por pequeños muros rompeolas, donde, por todas partes, se podían ver pequeños restaurantes. También aquí, los hiarganos nadaban desnudos. Pero, lo más asombroso era su comportamiento en el agua. Incluso los niños más pequeños nadaban con una fuerza y una velocidad asombrosa. Flotaban sin fatigarse, y muchos nadaban por parejas, cogidos del brazo. Tenían una gran resistencia buceando, y podían saltar sobre el agua como delfines. El verdadero significado de esta vida acuática me impresionó. Estos seres, probablemente, eran de origen marino. Eran anfibios. El ancho pliegue de piel, entre el pulgar y los otros dedos, parecía haber sido, originalmente, una especie de aleta. Mi hipótesis era corroborada por el hecho de que se movían más velozmente y fácilmente en el agua que en la tierra. Así se explicaba la presencia de lagunas y piscinas en los jardines de sus habitaciones. La siguiente escena se desarrolló junto al bosque, por la orilla del lago. Un grupo de 10 hiarganos, vestidos con pesados hábitos de playa, estaban en círculo sobre el musgo, donde ejercitaban una especie de juego de habilidad con palos, anillos y banderas oscilantes. Me encontré, de nuevo, con el embarazoso ceremonial de abrazos y efusiones. Una de las mujeres, enroscada como un gato, se apoyaba con visible placer en su vecino. Este la estrechaba con un abrazo y la mimaba y acariciaba como un joven enamorado. ¿Se conocen?, pregunté. No. La mayor parte se encuentra aquí por primera vez. Su postura me parecía normal y gozosa, caracterizada por una gran ternura. Se divertían, sinceramente, con solo su recíproca presencia. Sentí nacer en mí una extraña nostalgia, al ver a tantos hombres entendiéndose tan bien uno con el otro, en cada situación y en cada momento. Cada vez que esta imagen me viene a la memoria, experimento la misma sensación. Un gran deseo por un mundo donde los hombres se amen con naturalidad. Para nosotros, es normal agruparse cuando nos encontramos, y estar en íntima comunión, donde sea. No estimamos la soledad de los terrestres. Estos deberían reunirse más y estar juntos, no solo para el deporte o el juego, sino también en la vida cotidiana, para el trabajo práctico, los gozos del arte, la belleza de la naturaleza y, más aún, en la desilusión y el dolor de los demás. Deseamos ser creadores inmateriales.
Esta ansia de vivir con los demás, con su amor y con su sufrimiento, este interés colectivo y cosmopolita, constituyen el valor inconmensurable de la vida, que vosotros llamáis amor cristiano. Es el fruto de la libertad y de la igualdad entre todos los hombres. La siguiente escena se desarrolló en un dormitorio de un cilindro domiciliario. Sentada en una banqueta, una de las mujeres del paseo en el coche, explicaba a su marido el desarrollo entusiasta de sus experiencias. Gracias a la voz relatora, en la pantalla, escuché una conversación increíble. El entusiasmo de la mujer se debía, en gran parte, al encuentro que había sostenido con un hombre agradable, simpático y gracioso. El marido reaccionó normalmente, la abrazó y le dijo que entendía perfectamente cómo otros hombres podían enamorarse de ella, y que estaba feliz por ella. Entonces, le manifestó su ilusión por poder dormir entre sus brazos. Pero, ella le hizo la siguiente observación. Es muy cómodo cortar con tu mujer. No tienes que esforzarte mucho. ¿No crees que ya va siendo hora de cambiar? Piensa en Carol, por ejemplo. Espera fervorosamente que algún día dispongas de un ratito para cortejarla, y estoy segura, también, que como mujer, ella tiene mucho que darte. El marido protestó, diciendo que estaba, todavía, muy enamorado de ella. Pero, si ella quería a otro hombre, ella le objetó que, actuando así, se estaba comportando mal. Por su culpa, se estaban aislando de los demás, convirtiéndose en un problema para su grupo. Además daban un mal ejemplo a sus hijos. Él, entonces, cambió de método y le sugirió que, tal vez, era el momento de pensar en un tercer niño. En el fondo, se habían comprometido a tener, al menos, 3. Pero, ella le contradijo. Ante todo, según ella, debían interrumpir el aislamiento en que se encontraban, debían, hacer partícipes a los demás de su amor y, después, volverían a hablar del asunto. Le suplicó, también, que volviese su atención hacia Carol, porque ésta tenía verdadera necesidad. El final de esta escena fue un abrazo feliz. Estoy seguro que nuestros productores cinematográficos podrían aprender algo de todo lo visto y oído. La visión de la escena que he descrito, hizo nacer en mí un comentario y una pregunta. Empiezo a preguntarme, seriamente, si vuestro conocimiento está basado en consideraciones prácticas y no en valores éticos elevados. Cristo, por ejemplo, ha juzgado el adulterio severamente. La ética de la supercivilización te la explicaremos mañana. Lo que Cristo enseñó, se refería a vuestra civilización. Ahora, hagamos un lapso, porque es la hora de comer. ¿Vendrás esta noche? Miré el reloj. Desde luego, volveré dentro de 3 horas. Muy bien. ¿Quieres reflexionar esta noche sobre la pregunta, ¿qué es la estabilidad social? Tendría poco sentido hablar de una ética elevada, si no conoces esta respuesta. Te auguramos una comida inspirada.